Nosotros, el licenciado Antonio Miranda, en este contexto psicológico. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Marcela. Licenciado, buenos días, amable auditorio. Vamos a hablar de un tema que últimamente ha estado desafortunadamente en boca de muchas personas, sobre todo porque la gente que cometió el suicidio, pues se suicidó, fueron personas o personajes notables, importantes en el medio artístico, que es uno de los medios que luego impacta más en la visión de la gente, ¿no? Sabemos que el suicidio, desde el punto de vista psicopatológico, o sea, desde el punto de vista desde la enfermedad, pues tiene ciertas características. La gente tiene que estar deprimida, tiene que ser una depresión mayor, la persona habla de este suicidio de alguna manera, tiende a ser muy apegado, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter, digamos, en la parte técnica, pero sí hablaban algunos expertos norteamericanos sobre el impacto que tiene en estos momentos a nivel social, sobre todo en los jóvenes, que dos personas públicas se suiciden y luego se hable de este tema en las noticias, en las redes, y que sea un tema de conversación. Y los expertos concluían que, si bien es cierto, nadie se suicida de un día para otro, el tema mediático de tocar esto de la depresión, de que se suicidan de una forma que le da, hace su vida notable, pues al menos 5 minutos. Obviamente no estamos hablando de estos dos personajes, sino de los chavos que ven y tocan el tema, puede inducirlos a que lleguen a cometer el suicidio porque necesitan esos 5 minutos de fama que su vida no tuvo. Bueno, pero es que hay diferentes tipos de suicidio. O sea, a lo mejor esto es lo que tú estás diciendo en un grupo de la población. Y también la adjudicación que hacen, por ejemplo, a series como 13 Reasons Why, donde hay quienes dicen que una serie como esta es provocadora de suicidios, pero es que realmente el problema ya estaba ahí, la semilla, el origen, que luego da lugar a un suicidio, ya estaba colocado, y generalmente tiene que ver con traumas o tiene que ver con situaciones sumamente agresivas durante el desarrollo infantil o durante la primera juventud de las personas. Digo, ahora con el suicidio, que seguramente te estás refiriendo al de Anthony Bourdain y al de Kate Spade, la diseñadora, pero también la hermana de la reina Máxima de Holanda, una chica en Argentina, psicóloga, psicoterapeuta, también se suicidó, y ahí nos vamos, ¿no? Esta Playmate que se suicida junto con su hijo por las diferencias que había con su esposo, tirándose de un edificio, que la manera de suicidarse también dice mucho, ¿no? Y a mí lo que me tiene verdaderamente conmocionada es cómo ha aumentado, porque tenemos mucho énfasis y mucho foco en los suicidios de jóvenes, pero hay un nicho de la población que está creciendo alarmantemente el suicidio, que son las personas después de los 50. Sí, son dos grupos en esta parte del desarrollo donde hay dos crisis bien importantes. La crisis adolescente, que luego en la laguna la hacemos más grande, ¿no? Con tanta fiesta retro, pero 16, 17 años hasta los 25, ese periodo adolescente, y luego de los 50 en adelante, mucha gente que a los 50 nos andamos preguntando si valió la pena vivir, ¿no? Y si vale la pena hacer un esfuerzo por los últimos 20, 30 o 10 años que nos falten. Entonces, eso detona. El punto aquí es el tema del estrellato, del reconocimiento, que es una de las cosas que choca con la crisis actual de narcisismo. O sea, la gente no nos sentimos bien porque pensamos en lo que tenemos y no pensamos en lo que somos. Pero tú ves a un artista que se supone que lo tiene todo, en el fondo es una persona que se enamora no de la vida, sino de ideal de la vida. Para permanecer en la vida te tienes que enamorar de cómo es la vida, no cómo es idealizada. Pues sí, pero si le escarbas tantito a cada uno de estos personajes, ¿qué pasó con este chef viajero, un filósofo de la cocina, más que un cocinero?
¿Qué pasó con él? Bueno, pues luego nos damos cuenta que en su primera juventud adquiere adicciones. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él ya traía una historia. O sea, Claro. porque también nadie se convierte en adicto nada más de la nada. ¿no? Sí. Entonces tenemos que entender y así vamos viendo, ¿no? La situación, por ejemplo, ahora mismo el suicidio de Marilyn Monroe, ¿no? Que tú dices, bueno, con esa belleza, con esa clase de relaciones que tenía, con ese éxito que tenía, ¿cómo va a ser posible que se sintiera sola y vulnerable? Luego ya conocimos su historia de abusos sexuales y demás, y entonces vamos entendiendo. Entonces, tener tantita fama o mucha fama no quiere decir no tener heridas. Exacto, y la historia tiene mucho que ver. La historia finalmente de todos los que tenemos o tuvimos en algún momento depresión, pues sí tiene que ver con lo que viviste en la infancia, pero también con la vulnerabilidad. Entonces las personas vivimos mucho de apariencia, ¿no? Creemos que conocemos a los demás y en realidad no nos conocemos ni nosotros mismos. Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, nadie se suicida de un día para otro. Y el asunto aquí, aterrizándolo a la juventud, a los adultos, a todo mundo, es checar si verdaderamente nosotros estamos haciéndole caso a estas señales de la gente cuando intenta suicidarse, porque luego es... Sí, los gritos de ayuda. Exacto. Interpretamos muchas veces esos gritos de ayuda como está exagerando, no es cierto, échale ganas, valora lo que tienes, piensa en lo positivo. Cuando una persona está deprimida, ya está en un proceso de un tobogán en el que ya donde va a salir es en la muerte. La gente se intenta suicidar la primera vez y falla, ya es porque lo pensó 25 veces. Y a veces falla por un solo error, por un detalle, no porque no quiera suicidarse. Entonces creo yo que es bien importante ver estas señales de alarma y sobre todo no culpar a las series como tal, los artistas como tal, sino ir al fondo de nuestras familias y saber pues qué está pasando e involucrarse un poquito más, porque yo siempre lo he comentado, hay suicidios asistidos. Claro. ¿No? Un señor que se emborracha 6 días a la semana, se droga 5 días a la semana, un chavo que maneja 180 kilómetros por hora por el Boulevard Independencia. O sea, es gente que está avisando que no está viviendo bien, no es que esté viviendo la vida alegremente, sino está compensando. La gente, por ejemplo, que elige deportes extremos también, Fíjate, pudiera ser, ahí hay una personalidad suicida en potencia. Fíjate que más bien ahí se le habla de adictos a la adrenalina. Ajá. Sí, y sí. Pero hay un riesgo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, de hecho hay estudios que demuestran que las dos profesiones que son más temerosas de la vida es el torero y el corredor de autos. Sí. O sea, porque dices, ay, como un torero, si es valientísimo un torero. No, es muy, muy miedoso. En realidad lo que hace un torero es... protegerse. Exacto, tener a la muerte cerca. Entonces, como la tiene cerca, piensa que la domina. Tú ves cuando coge el toro a un torero, el torero se levanta hasta ahora sí que con las tripas de fuera. Claro. Y dices tú, qué valiente hombre. No, es distinto, ¿no? No, en realidad está compensando. Es una personalidad más narcisista, más carente. El corredor de coches, pues dices tú, qué padre, qué adrenalina. Sí, pero en el fondo está tendiendo a arriesgarse. Ellos le llaman los expertos que es más adicto a la adrenalina. Bueno, pienso por ejemplo en los que practican el parapento o los que hacen escalada, sin más nada que sus manos y alguna herramienta básica. Ellos también, o sea, ahí hay un límite y una rayita sumamente imperceptible, ¿no? Se traslapa, es la personalidad que necesita la adrenalina para sobrevivir, pero también el pie que tienen en la muerte. Yo pensaría que sí, dicen los expertos que son adictos a la adrenalina. Yo pensaría que en el fondo es que esto se estimula desafortunadamente. O sea, a los chavos se les dice ahora, tienes que vivir intensamente, e intensamente es vivir el gris de la vida. O sea, la vida tiene momentos muy tristes y momentos muy alegres, pero son los menos. La vida en realidad es muy gris, pero en el gris está el disfrutar. La rutina, la cotidianidad, todo esto que hace. Y la seguridad y sobre todo yo siento que ahí es donde está la intimidad.
O sea, que tú llegues con alguien a tu casa o con tus amigos a platicar de cosas significativas con gente significativa, pero todo tiene que ser intenso. Le dicen a los chavos ahora, tiene que ser intenso la entrada a la escuela, tiene que ser intenso el noviazgo, tiene que ser intenso. No es cierto. Bien. ¿Qué dice de una persona que se suicida tomando pastillas o se cuelga? Pues es un... Porque el método con el que se suicidan también dice mucho del suicida. Sí, lo que pasa es que ya entraríamos a simbolismos, y simbolismos entraría obviamente el caso de cada quien. Hay personas que se suicidan en la inmensa tristeza. O sea, hay gente que se suicida 3 días después se dan cuenta. Es gente generalmente que se ahorca o gente que se pega un balazo. Bueno, que es cuando eliges un tema, una manera de morirte como estas, es porque realmente te quieres morir, ¿no? Porque luego hay mucho histrionismo también, hay mucha gente que simula intentos de suicidio como una necesidad y un grito de volteenme a ver, aquí estoy. Híjole, ese tema es complicadísimo y bien interesante que lo tocas. Hay una personalidad, no la depresiva mayor, espero no sonar tan clínico ni plática para psicólogos, pues, y hay una personalidad que se llama borderline, que es límite. Los límites tienen intentos de suicidio muy teatreros. No se van a suicidar. Teatralizados. Sí. Exacto, pero el depresivo mayor a veces le falla la técnica, sé que estamos hablando de un tema muy delicado, pero le falla la técnica en ahorcarse, pues. Hay que detectar, por eso es necesario la presencia de un experto y no poner en prevención del suicidio a alguien que estudió economía y administración. Como estas líneas que ahora se han venido abriendo y que no necesariamente tienen recursos para poder apoyar. Son bien peligrosos y aparte tienes que tener un estudio sobre lo que implica el suicidio. O sea, no es, oiga, yo acabo de salir de la escuela, anda, pues, hay un puesto ahí político de atender a los suicidios. Pues a lo mejor en lugar de tenerlo lo va a alentar. Hay que ir hacia la historia. El borderline tiene una personalidad muy, muy diferente al depresivo mayor. Tú platicas con un border y estás como saltando, ¿no? O sea, como para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Se parece mucho al bipolar en algunos aspectos, pero el depresivo mayor te contagia. O sea, tú dices, este hombre ya se va. Y luego la gente, ahí se me hace bien irresponsable. Es que échale ganas, la vida es muy bonita. Pues das cuenta que se la estás mentando. Te das cuenta que le estás dando algo para que lo termine de hacer. Como el caso de Robin Williams, ¿no? Exacto. Gracias, Carlos, por recordarlo. Sí. O sea. Otro tipo que se supone que amaba la vida, con los personajes que tenía hechos a Doc, ¿no? Y era un personaje que no amaba la vida. Le temía la vida. Por eso es el tema de los artistas, ¿no? Son artistas muy... Se supone que una sensibilidad muy especial, además. Hipersensibilidad. Por eso yo siento que la gente que se suicida es la que ama la vida idealizada, no el que ama la vida. Mi sobrino... Toño, pero ¿cómo se explica el suicidio de niños? Digo, veíamos hace un par de días la nota del niño de 10 años que se suicidó. Una niña de 3. Y no es el único, son varios menores de edad que se suicidan cuando ni siquiera han empezado a vivir. Es que, también le estamos dejando un mundo a los chavos, aunque no lo queramos creer, de la fregada, ¿verdad? Pero lo que pasa es que escucho ahora a los políticos y los políticos están en otro lado, parece que son políticos de Holanda, pero la realidad es que le estamos dejando un mundo, sobre todo en México, a los chavos desalentador. ¿Qué veo yo mucho del fenómeno social o de la influencia social? Que se le dice mucho a los chavitos que tiene que ser intenso, que tiene que ser maravilloso. Y la vida no es maravillosa. Entonces el niño dice, pues yo no tengo para llevar regalo a la fiesta de este lunes y tampoco el martes. Es que mis papás apenas completan la colegiatura. No me metieron a un ambiente que me corresponde. El niño se siente tremendamente vulnerable. Si a eso le agregamos que su personalidad individual es vulnerable y que viene de una familia ansiosa, pues lo estamos poniendo en un tema... El bullying. No, y el bullying. ¿Cuántos colegios no te echan mentiras? Muchas escuelas en La Laguna están viviendo bullying, nada más que no te dicen. Claro. Mira, a propósito, mi sobrino se suicidó cortándose las venas. Esto me dejó muy mal y no logro entender por qué. Es que es bien difícil y aparte el suicidio va a generar un duelo que va a llevar algunos años a entender, porque el duelo... Si de por sí la muerte es complicada, la muerte de alguien tan pequeño es complicada. Imagínate un suicidio, o sea, es... Pero a ver, yo quisiera que le lleváramos a Rita, que fue quien se comunicó,
el mensaje propio, propicio para restablecer su tranquilidad y su paz, que creo que es la aspiración máxima de cualquier ser humano, estar en paz. Vale la pena tratar de entender por qué. Es una condición humana. Lo que necesitamos hacer es no cargar con esa culpa. O sea, va a pasar por la mente de ella y por todos los que hemos vivido situaciones de un suicidio cercano, es ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? No sabemos, incluso la gente experta en este tema no sabe exactamente qué lleva a una situación así. Inclusive es una situación de bioquímica. Incluso ¿Sí? hay gente que no tiene ciertos neurotransmisores. Exacto. Que hace que la gente esté deprimida. Nada más que aquí es bien importante el manejo de la culpa y sobre todo el manejo del perdón. Hay muchas instituciones, incluso colegios, escuelas que manejan estas técnicas del perdón muy padres, y hay que perdonarse a uno y decir, pues no pude hacer nada, ¿no? Sí, yo les recomiendo las escuelas del perdón y la reconciliación, que Esas son tienen un muy método buenas. maravilloso. ¿Cómo detectar a una persona que se puede suicidar? Está muy triste, avisa, empieza a platicar, y el tema bien urgente, el foco rojo, es que te dice, ahí tengo una pistola, ahí tengo una cuerda, he pensado en tomarme esto, he pensado en cortarme las venas, he visto que las venas se cortan así. Ese ya es urgente, que lo lleven. Oye, lo voy a tratar de convencer. No lo puedes convencer, hay que llevarlo. Hay que cargarlo y llevarlo. Sí, y la depresión tiene diferentes manifestaciones. Sí, puede ser una apatía completa y absoluta por la vida, gente que deja de asearse, gente que no sale de la cama, gente que deja de comer o que come mucho. Exacto. Están los extremos, ¿no? Sí, la depresión mayor neurótica, bueno, es que no vamos a tener términos técnicos, es cuando la gente está apachurrada constantemente. Se le llama distimia, o sea, que está totalmente apachurrado. Y la gente que ya está en otro canal de esa misma depresión es la depresión psicótica. Es la gente que dice, vi a Jesucristo en la calle, o me está hablando Hitler, o soñé que, digo, que también hay muchos políticos que no sienten eso. Hay que hablarles, llevarlos a algún lado, ¿no? Pero las señales más evidentes son los trastornos, por ejemplo, del sueño, de la alimentación, el comportamiento, la apatía que tiene frente a cualquier estímulo que se le presente, inclusive sus propios hijos, sus padres, o sea, no hay un interés manifiesto por la vida. Ahí estaríamos hablando un poquito más de la adicción, y la adicción todavía tiene más rescate, porque está muy agarrado de la vida a través de la adicción. Hay un dato que me parece sumamente importante. La gente... Pero la gente deprimida también tiene, sin que haya una adicción de por medio, también tiene estas manifestaciones. Sí, pero secundaria. O sea, la prioritaria es la depresión. Y la número uno es que la gente ya no se siente a gusto con lo que hacía antes. Lo que antes le daba inmensa felicidad, ahora le da X. Bien. Ese es un punto clarísimo. Toño, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y por responder las preguntas de nuestro auditorio. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Antonio Miranda estuvo con nosotros.